Sin más dilación paso a presentar esta primera ponencia del día de hoy, que va a tratar sobre gestión medioambiental, responsabilidad social empresarial y educación financiera. Los ponentes de esta sesión serán don Francisco José Vilches y don José María López, ambos miembros del equipo de trabajo de Dufinet. Entre ambas intervenciones se proyectará un breve vídeo con unas palabras para el Congreso de Dufinet de don Alex Mejía, que es director de división y responsable de la red CIFAL de Unital. Pues cuando quiera, don Francisco. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, José Antonio, por la presentación. Bueno, en los minutos que me corresponde a mí de la ponencia veremos un poco la responsabilidad social empresarial, qué es, en qué consiste, una breve historia de su evolución, y posteriormente nos centraremos en la parte medioambiental de la responsabilidad social empresarial. Veremos los objetivos, las estrategias, las medidas que se pueden desarrollar en las empresas para llevarla a cabo, las ventajas que nos puede proporcionar, y para terminar con un poco de la situación actual y las perspectivas de futuro de lo que es la responsabilidad social empresarial. Bien, a día de hoy, como todos saben, se están produciendo cambios en la gestión empresarial, con la introducción de ciertos criterios en pro de una gestión cada vez más sostenible, más justa y más responsable. Para conseguir esta implementación y objetivos se está desarrollando lo que se llama la responsabilidad social empresarial, que no es más que integrar en las estrategias de las organizaciones un marco de colaboración voluntario de ciertas reglas que van más allá de las obligaciones legales de las propias compañías, para contribuir en la mejora social, económica y medioambiental de su entorno mediante determinadas políticas y determinadas acciones. Es, por lo tanto, una manera de dirigir las empresas teniendo en cuenta el impacto que producen sobre sus grupos de interés con los que tienen interrelación, sin dejar, por supuesto, de lado la búsqueda de beneficios para garantizar su continuidad. Aunque la RSC, o la responsabilidad social corporativa, es un término relativamente reciente, podemos encontrar ciertos vestigios en los antepasados. Por ejemplo, en la Edad Media ya existía lo que se llamaba el hombre de negocios respetable, que no era más que un comerciante que utilizaba parte de sus beneficios en aportar ayuda a la sociedad, bien a los más necesitados o en la construcción de iglesias. En la edad moderna, por ejemplo, podemos ver las familias burguesas con negocios a su cargo, que también gracias a ello hubo un auge cultural, que aportando o apoyando, mejor dicho, a los artistas emergentes de la época. Posteriormente, en la industrialización encontramos que de manera bastante pequeña, podemos decir, bastante frágil, un apoyo, una visión de los empresarios un poco más social. Podemos recordar las zonas residenciales que se construyeron para los empleados cerca de las zonas industriales, para los empleados y sus familias, aunque digo de manera muy débil, porque es verdad que los mayores avances que se consiguieron en materia laboral fueron por imperativo legal, y la preocupación medioambiental en aquella época era inexistente, y la máxima era sobre todo el crecimiento económico. Ya posteriormente, en los años 50, gracias al economista estadounidense Howard Bowen, fue el pionero en el análisis de las empresas y de la sociedad, cómo influyen las empresas en la sociedad, y él fijó lo que es la base de lo que hoy entendemos como la responsabilidad social empresarial. A partir de ahí, distintas instituciones socialmente muy activas fueron ganando peso y reconocimiento entre las empresas y contribuyendo a la concreción de ciertas normas sociales que desembocarían en la entrada del nuevo milenio, de unos ideales que las empresas asumieron como imprescindible adoptar en pro de su subsistencia en un mundo cada vez más globalizado,
y con una creciente sensibilización tanto por cuestiones ambientales como por cuestiones éticas. Es verdad que también hay que decir que las empresas vieron o detectaron que la rapidez de la difusión a día de hoy, gracias a las redes sociales, de cualquier tipo de escándalo, ya sea operativo o social o ambiental, puede provocar un daño instantáneo a nivel mundial. Toda esta situación provoca que la incorporación de la responsabilidad social corporativa se introduzca de lleno en las estrategias de las organizaciones como un área de trabajo imprescindible desarrollar para mantener compañías más resilientes, y sobre todo a raíz de la crisis económica de 2008, que demostró que centrar el enfoque de las empresas en maximizar beneficios a corto plazo y generar valor exclusivamente para los accionistas es un gravísimo error. La mayor concienciación general en materia medioambiental ha fomentado que de los 3 objetivos principales, como he dicho antes, que son los sociales, los económicos y los ambientales, pues que sea la parte ambiental la que mayor peso ha ganado dentro de las políticas de responsabilidad social empresarial de las organizaciones. Y no solo en las organizaciones con una repercusión directa en los recursos naturales, sino como acabamos de ver, vemos ejemplos de entidades financieras o otro tipo de entidades que no tienen relación directa o impacto directo con el medio ambiente, pero que están desarrollando distintas actividades. Y dentro de sus políticas pues mantienen una parte medioambiental para intentar compatibilizar esa dimensión ambiental con el desarrollo económico, intentando disminuir al máximo el impacto ambiental de los procesos productivos. Aunque es verdad que también hay que decir que la pandemia que estamos atravesando de la COVID-19 está provocando que la parte social de la responsabilidad social empresarial le esté ganando peso en estos momentos sobre la medioambiental por razones obvias. Como podemos comprobar, por ejemplo, ha habido hoteles que han prestado sus instalaciones para el uso sanitario, ha habido empresas de restauración que efectivamente igual han apoyado a los servicios sanitarios. Por hablar de las entidades financieras, que es donde nos encontramos nosotros, hemos realizado muchos aplazamientos de pago, hemos realizado las moratorias tanto en los préstamos hipotecarios como en los personales. Pero bueno, todo esto se supone, esperemos que sea algo coyuntural, y a lo largo una vez que pase todo, volvamos otra vez a la normalidad, y lo más previsible es que la parte medioambiental sea la que gane un mayor peso. A nivel empresarial, la parte ambiental hay que tener en cuenta o tener presente que el coste de evitar los daños y deterioro del medio ambiente es menor y es menos gravoso que el necesario para repararlo, e incluso el perjuicio, o sea, es menos gravoso que incluso el perjuicio del daño a la compañía que puede provocar. Para su desarrollo se debe implantar un sistema de gestión ambiental que establezca un marco de actuaciones en el que estén implicados todos los integrantes de la organización a todos los niveles, para así conseguir un desarrollo sostenible de la actividad empresarial, y con el propósito de reducir al máximo o eliminar los impactos negativos, como pueden ser los provocados por los residuos, la contaminación o el ruido, y fomentar los positivos, como pueden ser el reciclaje, la reforestación, el uso de energías renovables, entre otros. Afortunadamente, a día de hoy, muchos de los emprendedores que inician sus proyectos mantienen una gran sensibilidad con el medio ambiente y una gran implicación en el mantenimiento del entorno en el que van a desarrollar sus actividades, rompiendo un poco el estigma de que el desarrollo de una actividad empresarial está reñido con el cuidado del medio ambiente. ¿Y cómo podemos implantar este sistema de gestión ambiental? Pues para ello debemos establecer un mecanismo que esté bien estructurado y planificado
donde se definan exhaustivamente qué acciones se deben desarrollar en el día a día de las empresas de manera rigurosa, así como la inclusión de determinadas medidas de revisión periódica que nos certifiquen que la ejecución de las mismas y la consecución de los objetivos que nos hemos marcado pues nos puedan hacer considerar a la empresa como medioambientalmente responsable. Los objetivos dependerán del tipo de organización. No es lo mismo una empresa dedicada a una entidad financiera, por ejemplo, que una entidad química. Pero sí que hay ciertos objetivos comunes que se deben tener en cuenta a la hora de establecer este sistema de gestión ambiental, que paso a enumerar, que puede ser la eficiencia del consumo de recursos. Una empresa responsable debe minimizar el consumo de recursos o incluso su reutilización, sobre todo los más limitados y los que podemos prever una futura escasez. Se debe calcular la huella de carbono, así como intentar reducirla, fomentando el uso de energías limpias, el uso de transporte público o incluso el transporte compartido entre los propios trabajadores de la organización. Un objetivo importante es el mantenimiento del cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero. Otro es la generación y gestión de los residuos, en los que debemos potenciar la posibilidad de la economía circular y reintroduciendo en el sistema, en la producción, los desechos o los excedentes. Se debe respetar el mantenimiento de la biodiversidad y los espacios naturales. Otro de los objetivos que a mí me parece muy interesante era el análisis del ciclo de vida de los productos, ya que se debe considerar el impacto ambiental que pueden producir los mismos, no solo en el ciclo de su producción, sino a lo largo de los demás ciclos. Como por ejemplo, pongo un ejemplo que creo que queda muy claro, que un coche evidentemente tiene un impacto ambiental muchísimo mayor en su fase de uso que en su fase de producción. Y por último, la sensibilización y la educación ambiental, que esta es clave para una mejora continua de la empresa y su comportamiento ambiental. Este es un tema que debe ser transversal y debe afectar a todo el personal en mayor o menor medida, y para lo cual se debe establecer un plan de formación relacionado con los aspectos que se hayan identificado como prioritarios de mejorar. Las empresas las podemos catalogar en función a la estrategia que desarrollen en la gestión ambiental. Se pueden catalogar de diferentes maneras. Una de ellas es una clasificación que sí que es verdad que influye mucho la sensibilización que tengan los gestores de las empresas, la preocupación medioambiental que predispongan. Y entre estas empresas podemos encontrar las que podemos denominar hiperactivas o proactivas, que son empresas muy identificadas con la defensa medioambiental, con políticas medioambientales muy activas, vanguardistas, y que consideran que las mismas les pueden aportar una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de negocio. Incluso algunas llegan a hacer lobby para intentar influir en la regulación ambiental a desarrollar. Otro tipo de compañías son las reactivas, que son justo las contrarias de las que acabamos de hablar, que son empresas que lo que intentan son bloquear y paralizar los avances de las medidas ambientales, que no ven nuevas oportunidades de negocio y que consideran un coste extra la gestión medioambiental. Por último, tendríamos las seguidoras, que son empresas que se adaptan a las políticas de gestión ambiental, se adaptan su política, de gestión ambiental a la normativa ya existente, para cumplir los mínimos requisitos necesarios y así evitar multas y tener una merma en su reputación o mantenerse en el mercado. Algunas de las medidas con las que podemos conseguir ser una empresa socialmente responsable, entre ellas podemos enumerar las siguientes. Podemos desarrollar lo que es la ecoeficiencia, que no es más que
producir o intentar producir los mismos productos con menos recursos, siempre y cuando, o sea, ser mucho más eficiente, siempre y cuando la calidad de los mismos no se vea mermada y se siga satisfaciendo la necesidad de los consumidores y a un precio competitivo. Otra de las medidas puede ser el ecodiseño, que no es más que planificar y favorecer el reciclaje y la futura reutilización de los productos, simplificando su desmontaje o su desguace. Aquí podemos poner un ejemplo que está siendo un problema bastante, o va a ser un problema bastante importante, que son las baterías de los coches eléctricos. Con la batería de los coches eléctricos hay un gran problema en su reciclaje, y una de las principales medidas que se están tomando es precisamente esta, la del ecodiseño, que es sobre intentar simplificar su desguace y su posterior desmontaje. Otra de las medidas que podemos llevar son realizar auditorías ambientales dentro de la organización. Estas son herramientas que nos van a corroborar si las acciones puestas en marcha por la organización están acordes con el sistema de gestión ambiental, son efectivas o no. Estas auditorías controlan y corrigen las actuaciones que estamos llevando a cabo, y de esta forma podemos ver si son eficaces y si nos están aportando un resultado real o no. Otras de las medidas, podemos adherirnos a distintas certificaciones medioambientales que existen en el mercado, tanto por organismos nacionales como internacionales. Por nombrar algunas de ellas, tenemos a nivel europeo el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales, el EMAS. Tenemos dentro de las ISO, tenemos la ISO 14001 del Sistema de Gestión Ambiental, regulado por el Organismo Internacional para la Estandarización. Tenemos la ISO 14064 sobre el certificado de eficiencia energética. Tenemos la ISO 5001, tenemos otros reglamentos que creo que no merece la pena pararnos un poco en detalle en cada uno de ellos. Y sí que otras de las medidas que podemos desarrollar en la empresa son llevar a cabo políticas ecológicas de compra, priorizando el consumo de productos que estén certificados medioambientalmente. Y por último, las alianzas con organizaciones que participen fuertemente en la defensa y en la protección del medio ambiente. En cuanto a las ventajas para la empresa que puede tener esta gestión ambiental dentro de la política de responsabilidad social empresarial, podemos encontrar, más allá de lo que es la buena imagen corporativa, que lo verde hoy vende. Y es verdad que a día de hoy nos acerca bastante bien y bastante fuerte, de una manera muy efectiva, a los clientes, casi más que una campaña puramente de marketing. Por relacionaros algunas de las ventajas que podemos conseguir con esta gestión ambiental, podemos evidentemente considerar lo que es la reducción de costes. Una mejora en la eficiencia siempre nos va a repercutir en una reducción de costes. Una instalación de placas solares, una modernización del sistema de regadío o controles de luces con sensores de presencia, por ejemplo, nos van a provocar una disminución en la factura. Otra de las ventajas puede ser la generación de nuevas fuentes de ingresos, buscándole la posibilidad de aplicación y generación de valor de los residuos que nuestra propia compañía genera. Aquí podemos hablar, por ejemplo, hay compañías que están recuperando el calor de las salas de máquina para climatizar los pasillos de sus instalaciones. O dentro de lo que es el sector agrario, se utilizan los restos de poda para la generación de biomasa, de biocombustible. Otro de los beneficios que podemos encontrar es un personal más motivado dentro de la organización, ya que numerosos estudios demuestran que los jóvenes están más dispuestos a quedarse en compañía
que tengan objetivos de mejora del mundo. Esto nos implica una reducción de costes en la rotación en las empresas e incrementar la atracción del talento a las mismas. Otras de las ventajas, puede ser la fidelización de los clientes a través de la mayor transparencia y del marketing no engañoso. Veo que el tiempo se me va. Otras ventajas son los beneficios fiscales, desarrollo de productos o servicios innovadores, participar en procesos de compra y contratación. Cada vez más estamos viendo que administraciones públicas y grandes empresas están exigiendo determinados cumplimientos medioambientales para poder participar en sus propuestas de trabajo. Nos va a proporcionar una mayor reputación, como hemos dicho anteriormente. Y por último, uno que no quería saltar es la reducción de los costes de capital. Un tema muy importante que tiene mucha relación con la finanza sostenible. El coste de capital es el retorno que espera un inversor de su inversión en una empresa o el porcentaje de retorno para un accionista de dividendos recibidos por sus acciones o el tipo de interés en recibir un prestamista por el préstamo que ha dado. Entonces, las buenas prácticas sostenibles a día de hoy para los inversores accionistas están siendo una prima que están teniendo muy en cuenta y hay muchísimos casos de inversores que incluso prefieren un menor retorno de sus inversiones si las compañías cuentan con beneficios medioambientales. En cuanto a la previsión futuro, evidentemente, pues el paso, lo que he dicho antes, el paso de la pandemia de la COVID-19 va a marcar un antes y un después en la responsabilidad social corporativa. Va a implicar un mayor esfuerzo en las organizaciones para necesitar las organizaciones van a necesitar implicarse un poco más y realizar un mayor esfuerzo en el diálogo con su grupo de interés para poder dar respuesta a sus necesidades y los posibles escenarios futuros extraordinarios que nos acaba de llegar pues, pueden volver a ocurrir. Y está claro que las empresas de éxito serán aquellas cuya actividad conlleve un efecto social positivo y real. Es, por tanto, urgente el que realicemos un cambio de paradigma, dada la situación que tenemos en cuanto a la escasez de recursos naturales, a los daños que está provocando el cambio climático, el efecto de invernadero y el deterioro de la biodiversidad. Es necesario que, como digo, que se provoque un cambio de paradigma para que comencemos por nuestro propio bien a controlar los efectos devastadores de los procesos industriales en el medio ambiente para que generaciones futuras no se vean abocadas al desabastecimiento y a un cambio climático extremo que amenace su supervivencia. Las tareas de responsabilidad social empresarial van a estar muy marcadas por los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas y por otros propósitos indicados por los distintos organismos públicos. Como sabéis, desde 2015 Naciones Unidas estableció 17 objetivos de desarrollo sostenible que van en línea con los objetivos sociales y medioambientales. A nivel europeo tenemos el Acuerdo de París, la Estrategia de Finanzas Sostenibles, el Pacto Verde Europeo, importantísimo, en los que se desarrollan dos estrategias que son muy importantes y van a ser muy importantes, que son la estrategia de la granja a la mesa y la biodiversidad, cuyos principales fines van a ser la mitigación del cambio climático, el calentamiento global, una economía más verde y circular y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, entre otros. Será imprescindible, por tanto, una decidida contribución y un compromiso empresarial a través de la responsabilidad social, de las políticas de responsabilidad social empresarial, ya tanto en la medida que estamos hablando de mitigar los efectos que provocamos, sino también en el tema de innovación para ser capaces de eliminar la contaminación que ya tenemos, que ya hemos provocado.
Actualmente hay que decir que nos encontramos en una situación verdaderamente extraordinaria y buena para dar un gran paso adelante en este tipo de medidas, gracias a los fondos de recuperación que se esperan, de los fondos Next Generation de la Unión Europea y el Green New Deal de los Estados Unidos, destinado a la transición hacia una economía más sostenible, climáticamente neutra y más resiliente. Por ello, por estas medidas se considera o se llama a la década de 2020 la década de la acción. Es verdad que la responsabilidad social empresarial ha llegado de ser ya una moda, es algo que se ve como una necesidad de cara a las futuras subsistencias de las compañías. El 100% de las compañías del IBEX 35 ya han adoptado políticas de responsabilidad social empresarial aprobadas por sus consejeros de administración. Aunque es verdad que queda mucho por hacer aún, sobre todo en las pymes, que un alto porcentaje de ellas no conocen o conocen de manera muy somera los compromisos de la agenda sostenible. Y bueno, para ello pues lo primordial y lo más fundamental es una de las medidas que dije a continuación, que es la sensibilización y la formación de todos, de todos nosotros, todos los integrantes de la sociedad, actuemos en el papel que actuemos en cada momento, de consumidor, de empresa, de proveedor, de empleado, como así lo está haciendo, se está desarrollando en este congreso y lo lleva haciendo desde hace ya 15 años por parte de Edufinet, al cual le hay que agradecer la labor que lleva realizando durante todos estos años. Bien, yo por mi parte, con esto finalizo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Francisco José, por su intervención. Y a continuación, antes de dar paso a don José María, vamos a introducir el breve vídeo que comentaba al inicio de la sesión de don Alex Mejía. Amigos y amigas, panelistas, participantes en el Congreso de Edufinet, un cordial saludo desde Ginebra, en Suiza. Mi nombre es Alex Mejía, soy director de división en las Naciones Unidas, en militar particularmente, y quería tomar estos pocos segundos o un par de minutos para felicitar al Congreso de Edufinet, para felicitar a Unicaja Banco y a la Fundación Unicaja por este denodado esfuerzo, ya 15 años, que ha beneficiado a más de 100.000 personas para entender mejor cuál es el rol del sector financiero, cómo puede uno ser un mejor usuario del sector financiero y sobre todo cómo el sector financiero es un motor de desarrollo y de bienestar en la sociedad. Cómo, sin importar la generación, personas mayores, adultos jóvenes o todos nosotros, realmente podemos entender que las finanzas sostenibles pueden ser una realidad. Yo quería también aprovechar de este momento para hacer hincapié en lo que tengo detrás de mí, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los ODS, como les llamamos en la ONU, e invitarles a todos a ser parte de este proceso global que empezó en enero del año 2016 y que ojalá nos llevará a buenos términos en el año 2030. Hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Usted puede ser parte de la solución y el Congreso de Edufinet definitivamente nos puede ayudar a entender por qué las finanzas sostenibles pueden ser una realidad y un motor de desarrollo, de bienestar y de progreso. También quería decirles que desde Ginebra nosotros felicitamos mucho a la comunidad de Málaga, a todos ustedes que viven allí y si usted no vive allí también por lo que se ha hecho durante la pandemia del coronavirus. Todos nosotros somos parte de la solución, todos nosotros sufrimos y tenemos preocupación por lo que sucede. Más de 50 millones de personas infectadas con este virus, 1.280.000 personas muertas hasta ayer. Es una lástima, es un dolor para todas las familias detrás, pero el mundo sigue adelante y el optimismo también. Y esta lucha global contra la pobreza
contra la discriminación, en busca de ayudar al desvalido, al migrante, al refugiado, al que vive en zona de conflicto, al que no tiene cómo comer, vale la pena. Y el sector financiero puede hacer una diferencia. Así que nuevamente, gracias a Dufinet como tal, y particularmente mi admiración y mi aprecio para Unicaja Banco y para la Fundación Unicaja. A nombre de la Organización de las Naciones Unidas, felicitaciones y les deseo lo mejor en este congreso. Muchas gracias. Muy bien, pues a continuación damos paso al siguiente ponente. Les recuerdo nuevamente que tienen la posibilidad de efectuar cualquier pregunta que estimen oportuna a través del chat. Y sin más dilación, tiene la palabra don José María López. Muy bien, gracias José Antonio. Gracias a Francisco por su intervención. Enlazaré con ella a continuación. Y también muchas gracias a Alex Mejía por sus amables palabras. Unicaja Banco, la Fundación Unicaja, Dufinet, tienen un compromiso con UNITAR, especialmente en lo que se refiere a la consecución de la Agenda 2030 y los 17 ODS, con lo cual, como digo, agradecemos sus palabras y esperamos muy pronto poder tener a Alex aquí en Málaga para participar personalmente en nuestro congreso y en las demás actividades. Me va a corresponder a mí, en apenas unos minutos, para respetar el horario establecido, enlazar la parte que ha comentado Francisco con lo que es la gestión ambiental, la RSC y la educación financiera. En primer lugar, yo creo que sí merece la pena destacar el porqué de la relevancia de la gestión ambiental, y ya se ha comentado, sobre todo para orientar la actividad de las empresas del sector financiero en concreto y la toma de decisiones por parte de los particulares con la Agenda 2030 y el gran reto de la sostenibilidad. También se ha dicho por parte tanto de Francisco como de Alex que tenemos que cumplir una serie de retos en el periodo comprendido entre 2016 y 2030, 2020, que se ha calificado como la década de la acción, con lo cual es pertinente, como ya estamos haciendo desde Dufinet desde hace algún tiempo, introducir este elemento de la gestión ambiental para, como voy a tratar de demostrar ahora, evolucionarlo desde lo que es la RSC para llevarlo a un nuevo terreno, que es el terreno de las finanzas sostenibles. La gestión ambiental y la RSC precisamente enlazan con la educación financiera y en este sentido, antes de evolucionar a lo que son las finanzas sostenibles, yo creo que sí merece la pena destacar que esta gestión ambiental en esta etapa nueva tiene que ir un paso más allá. Llevamos a encontrarnos con requerimientos vinculados con las finanzas sostenibles y que por tanto van a tener o deberían tener reflejo en la educación financiera más de tipo de cumplimiento normativo que de pura responsabilidad social o voluntaria. Además de algunas de estas normas a las que me voy a referir más adelante, también hay que tener en cuenta el interés de los supervisores financieros por esta materia. Por ejemplo, la semana pasada se publicó la guía del Banco de España acerca de la gestión por parte de las entidades supervisadas, las menos significativas, de los riesgos ambientales y climáticos, y el Banco Central Europeo ya publicó un documento como borrador en el mes de mayo de 2020 y de un día a otro va a publicar para entidades significativas, como es el caso de Unicaja Banco, el documento en el que va a cuestionar a las entidades acerca de cómo están gestionando lo ambiental y lo climático. Desde el punto de vista de la RSC, principalmente en relación con la educación financiera, yo creo que son tres los grupos de interés que van a entrar en juego. En primer lugar, suele calificarse como grupo de interés al propio medio ambiente. Es un concepto un tanto etéreo, pero especialmente en esta época de pandemia, yo creo que todos somos conscientes de la relevancia de este bien colectivo. En segundo lugar, los clientes de las entidades financieras, que son principalmente, junto con la ciudadanía en general, los que van a beneficiarse de las acciones de educación financiera. Y también creo, en tercer lugar, que hay que destacar el papel de un grupo de interés como son los empleados, en el sentido de que van a ser estos, sobre todo, los que, con su elaboración de contenidos e impartición de iniciativas, permitan llegar con iniciativas de educación financiera a los ciudadanos. La RSC, ya se ha comentado tradicionalmente, desde el punto de vista de las entidades financieras y de las empresas en general, se ha orientado hacia lo que ha sido la medición del propio impacto ambiental y de las propias entidades para la adopción de medidas.
el desarrollo de acciones para preservar el medio ambiente, por ejemplo, para la plantación de bosques, y también la concienciación. Evidentemente, todo esto se nos va a quedar corto si tomamos como referencia o como reto la gestión del cambio climático y el poco tiempo que ya no un país, sino la humanidad tiene para reaccionar. Antes de referirme a las finanzas sostenibles, quiero muy rápidamente hacer una mención a un documento, a una normativa que me parece extraordinariamente relevante porque creo que es un enlace entre este enfoque tradicional de la RSC, caracterizado por su voluntariedad, y este otro enfoque de la RSC para la gestión en concreto de lo ambiental desde un punto de vista más fuerte o, como digo, más vinculado con el cumplimiento normativo. Me refiero sobre todo a la directiva de la Unión Europea sobre información no financiera y diversidad. Esta directiva fue adoptada por España en el año 2018 por medio de la Ley 11/2018 y, como digo, me parece que es una normativa crucial porque para las grandes corporaciones, aquellas que tienen más de 500 empleados, y en el caso de España, a partir de 2021, aquellas que tengan 250, les va a obligar a informar acerca de la gestión sobre determinados aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Es un documento importante de por sí porque tiene que pasar por los consejos de administración, llega a las juntas generales, incluso se verifica por un tercero antes de ser aprobado, en su caso, por las juntas generales, y evidentemente también no tendría mucho sentido este esfuerzo por parte de las empresas si toda esta información no se divulgara y fuera pública. Ya lo ha avanzado antes Francisco en su intervención, pero ahora yo lo que quiero añadir es que, además de la gestión voluntaria por parte de las entidades, lo que se pide a estas grandes corporaciones y en la fase actual de revisión de esta Directiva de Información No Financiera que está ocurriendo en estos momentos, el reto es que no solamente informen las grandes corporaciones, sino también las más pequeñas. Como digo, a la fecha actual las entidades tienen que informar, entre otros aspectos, sobre cómo impactan en el medio ambiente, sobre cómo contaminan en términos de la emisión de CO2, pero también incluso se pide que evalúen la contaminación lumínica o la que tiene que ver con el ruido. Por supuesto, economía circular y las 3R, reducir, reciclar y reutilizar. También deben informar acerca del uso sostenible de los recursos, el cambio climático, la protección de la biodiversidad y los compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible. Como es natural, no va a ser igual el grado en el que informen unas compañías y otras. Las empresas que tengan un consumo más intensivo de recursos naturales o cuyo objeto social sea precisamente el de, por ejemplo, la extracción de recursos fósiles para la elaboración de derivados, tendrán que informar en mayor medida que aquellas otras, como puede ser una entidad financiera, lo que ofrecen son servicios y que realmente tienen una huella de carbono baja. El papel importante del sector financiero, y ya llegamos a lo que son las finanzas sostenibles, viene sobre todo porque va a ser el sector el que financie y canalice la inversión hacia las actividades sostenibles. Y aquí sí, como decía, enlazamos de lleno con este nuevo eje, el de las finanzas sostenibles, en el que surgen nuevos retos, quizás un tanto inesperados, para los programas de educación financiera e incluso para las autoridades nacionales que se encargan de la gestión de estos programas. El concepto de finanzas sostenibles más comúnmente utilizado, al menos en Europa, es el del Plan de Acción de la Comisión Europea de marzo de 2008, que describe las finanzas sostenibles como el proceso de tener debidamente en cuenta las cuestiones ambientales y sociales en la toma de decisiones de inversión, lo que al final se va a traducir en actividades más sostenibles en general y a más largo plazo. Como se puede ver, hay una imbricación entre lo que son cuestiones ambientales y sociales. Evidentemente ahora nos interesa más hablar de las ambientales, aunque también es cierto que hay un punto en el que es difícil de separar la gestión ambiental del impacto social. Pero, como comento, evidentemente en esta sesión nos vamos a centrar sobre todo en lo ambiental. Este documento de la Comisión Europea del 2018 actualmente se encuentra en fase de revisión y en un documento de consulta que se publicó justo en el mes de abril de 2020, una vez ya iniciado el confinamiento en la mayor parte del planeta, se lanzó una pregunta a los grupos de interés que me parece que es muy significativa porque directamente enlaza la formación general sobre sostenibilidad con lo que pueden ofrecer los programas de educación financiera. En concreto,
la Comisión Europea planteó, y leo literalmente, si debería la Unión Europea apoyar el desarrollo de acciones mejor estructuradas en el ámbito de la alfabetización financiera y la sostenibilidad, con el fin de elevar el conocimiento sobre finanzas sostenibles de los ciudadanos y de los profesionales de las finanzas. Creo que otro paso muy importante que vincula directamente los programas de educación financiera con las finanzas sostenibles se dio posteriormente, ya desde el ámbito de la educación financiera, entre otros documentos, con la reciente recomendación de la OCDE, publicada hace un par de semanas sobre educación financiera, que actualiza y sustituye la importante recomendación de la propia OCDE del año 2005. Aquí también, por una de esas felices coincidencias, este periodo de reflexión de la OCDE 2005-2020 ha venido a coincidir exactamente con la evolución del propio proyecto Edufinet, que no solamente ha coincidido en el tiempo, sino creemos que también, tras analizar el último documento, la última recomendación de la OCDE, desde el punto de vista de la metodología y de los contenidos que un programa de educación financiera debería tener y Edufinet tiene en concreto. Y, como digo, esta recomendación de la OCDE, que es un documento clave, expresamente alerta sobre los riesgos que pueden afectar a los más vulnerables, vinculados en concreto con lo ambiental y con el cambio climático, con lo cual ya de una forma más que manifiesta se aprecia cómo los programas de educación financiera tienen que hacer el esfuerzo de alinearse con la mitigación de estos riesgos. Es más, la OCDE, en el documento de octubre de 2020, emite una recomendación dirigida directamente a las autoridades nacionales que se encargan de gestionar los programas de educación financiera, pero también que va a tener una proyección refleja en los programas de educación financiera, en el sentido de que hay que garantizar o hay que asegurar que se permite la promoción y el entendimiento de las implicaciones de las decisiones de ahorro e inversión en la sociedad y en el medio ambiente. Como es natural, esto afecta de lleno a la toma de decisiones por parte de los usuarios de servicios financieros. Esto nos hace ver, desde el punto de vista de Edufinet, que, sin lugar a dudas, un programa de educación financiera tiene que tratar todos estos temas. En concreto, por enumerar algunos de los contenidos que consideramos que inexcusablemente tienen que ser objeto de tratamiento, deberían serlo, en primer lugar, el alcance de los factores ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, con particular atención a los ambientales, por supuesto, la Agenda 2030 y los ODS, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, economía circular, con las 3R que mencioné anteriormente, el Pacto Verde Europeo, que ya lo comentó también Francisco anteriormente, que es el documento que debe guiar la acción en la Unión Europea, y creo que también el objetivo ambicioso de la Unión Europea de liderar la transición hacia un modelo económico más verde y de en 2050 ser el primer continente libre de emisiones netas de CO2. También un programa tendrá que tratar el sistema de clasificación de actividades y productos financieros sostenibles y, entre otras medidas, y no me extiendo más, el etiquetado de productos sostenibles. Edufinet no solamente cree que todos estos contenidos tienen que ser incorporados en su programa propio de educación financiera, sino que ya hemos comenzado desde hace algunos meses a desarrollar contenidos y acciones formativas específicas sobre cambio climático y los factores ASG. Y por terminar, y dejar algún margen para alguna pregunta que el público pueda plantear, pues sí me gustaría también, con una ilustración práctica, que se pueda apreciar la aplicación que tiene todo esto en el día a día de un particular, que no quede en el ámbito de los grandes principios de la OCDE, de las autoridades nacionales o de los programas privados de educación financiera. Pensemos en el caso de un particular que desea contratar un producto financiero. Lo normal hasta ahora va a ser que únicamente reflexione o se interese acerca de las variables financieras más conocidas: rentabilidad, riesgo y liquidez. Ya consideramos que es un reto, sobre todo si nos remitimos a la encuesta sobre competencias financieras, que los ciudadanos en general entiendan con claridad el alcance de la toma de decisiones financieras y, en concreto, sobre estos tres elementos. Sin embargo, cuando hablamos de finanzas sostenibles, tenemos que ir más allá. Y hay también un elemento cierto, y es que los particulares,
los individuos, cuando contratan un servicio financiero, cada vez más comienzan a prestar atención a cómo gestionan los proveedores de servicios financieros para sí mismos las cuestiones ambientales. Particularmente esta sensibilidad se detecta, y hay hay estudios que lo acreditan entre el colectivo de los más jóvenes e incluso también, es llamativo, pero hay evidencia sobre ello, por parte de las mujeres. Evidentemente, si para medir lo que es el retorno financiero de un producto financiero, al igual que su riesgo o la liquidez, como digo, hay que tener unas habilidades, unas competencias financieras bastante sólidas, si resulta que además hay que medir cuál es la gestión ambiental o social por parte del proveedor de servicios financieros, claramente el usuario va a tener que estar en disposición de unas competencias nuevas que son precisamente las que tienen que tener cabida en los programas de educación financiera. Además, tengamos en cuenta que estos elementos ambientales también pueden tener efecto directo o indirecto en los componentes financieros tradicionales de los productos financieros. Me explico. Pensemos, por ejemplo, en un fondo de inversión socialmente responsable, respecto del cual puede ser legítimo que el particular se interese por saber cuál va a ser la canalización, cuál va a ser el destino que se va a aplicar por parte del proveedor a la inversión que confía a la entidad. Pensemos que si la entidad gestora de ese fondo de inversión canaliza la inversión del particular hacia activos emitidos por entidades que no son muy proclives o no gestionan simplemente el cambio, la transición hacia un modelo más verde o el propio efecto del cambio climático, podemos encontrarnos con que la rentabilidad no sea la esperada o incluso en que se pueda producir una pérdida de todo o de parte de la inversión. Como es natural, el cliente tiene que ser consciente de todo esto y, como es natural también, el propio proveedor del servicio, cuando oferta el servicio financiero, tiene que destacar todos estos aspectos. No vamos a entrar ahora en este tema porque voy a terminar ya, pero alguna normativa de la Unión Europea ya está orientada en este sentido, aprobada a finales del año 2019, y por mencionar dos disposiciones en concreto, en este punto en concreto va a ser clave el conocido como Reglamento de Divulgación y también el conocido como Reglamento de Taxonomía de las Inversiones Sostenibles Ambientalmente. Ambos dos que entran en estrecha relación y que se retroalimentan en múltiples aspectos. Por lo cual el consumidor tendrá que tener en cuenta todos estos elementos, tanto los financieros como los no financieros. Y también destaco, antes de entrar en las conclusiones finales, un elemento que comentó Francisco en su intervención, que hay clientes que están dispuestos a que la rentabilidad del producto sea inferior a cambio de garantizarse de que con su dinero, con su ahorro o con su inversión se coadyuva, se facilita efectivamente a la transición hacia un modelo más sostenible y más verde. Esto puede ser muy llamativo, incluso desde el punto de vista de la toma de decisiones y su racionalidad. Nos puede llevar a determinadas reflexiones, pero es un elemento que está ahí y que habrá que seguir evaluando en los años venideros. Por lo cual, y termino, a modo de conclusión, pues yo creo que en primer lugar hay que partir de que la responsabilidad social corporativa, desde este punto de vista de la voluntariedad de las propias empresas y de las financieras en concreto, ha dado un tratamiento a lo largo de los años al impacto ambiental, pero de una forma voluntaria y quizá no lo suficientemente profunda. Con la llegada de las finanzas sostenibles, de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, se aprecia un mayor interés por parte de las entidades. Ya la gestión de lo ambiental no va a ser algo voluntario, sino que, además de voluntario, va a tener que responder al cumplimiento de nuevos requerimientos normativos. Todo esto va a tener que tener reflejo en los programas de educación financiera, como he dicho, por una parte, porque va a incidir en las competencias que van a deber tener los usuarios de servicios financieros, que van a tener que ser, además de financieras, no financieras, y también por parte de los proveedores de servicios financieros tendrán que posicionarse, tendrán que tener unos criterios claros a la hora de comercializar sus productos financieros y también es fundamental, estamos hablando de la formación o la educación financiera de los usuarios, pero también va a ser necesario un esfuerzo por parte de las entidades para educar y formar a sus propios empleados, que al final van a ser los que entren en contacto directo con los clientes, con los usuarios de servicios financieros.
Y paro aquí esperando que haya alguna cuestión y que tengamos tiempo para responderla. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don José María. Hay varias cuestiones que se han planteado. Por el límite de tiempo, si les parece, planteamos una, la resuelven, el resto de preguntas que tengan pues se resolverán en un momento posterior. Esta primera pregunta, cuestión, dice así textualmente: siempre habrá empresas que por la naturaleza de sus actividades tengan que contaminar. ¿Cómo pueden ser estas empresas más atractivas en términos medioambientales a la hora de captar fondos en los mercados? Francisco, ¿te atreves tú o la respondo yo? Como quieras. No, si he dicho algo y digo yo algo a continuación. Sí, que evidentemente hay organizaciones que por la propia actividad que desarrollan es imposible o es muy difícil que la contaminación que produzca o el impacto ambiental sea cero. Pero sí que es verdad que pueden desarrollar muchas actividades que mitiguen ese impacto ambiental que provocan en el medio ambiente. Incluso lo que dije antes, un tema muy importante, si son grandes corporaciones, pueden desarrollar, pueden invertir en innovación, intentar, que es lo fundamental, lo más imprescindible quizá que podemos hacer ahora, que es eliminar esa carga, por ejemplo, de CO2 que tenemos ya emitido en la atmósfera. Es fundamental realizar una innovación, una fuerte inversión en innovación que determine un sistema que permita que la contaminación que una compañía provoca sea eliminada del medio ambiente. O sea, puede contaminar, pero después a la vez puede crearse un sistema que regenere ese impacto que ha provocado negativo en el medio ambiente. Hay muchas compañías que están trabajando en ello, incluso hay algunas compañías que una de las medidas que están llevando a cabo, que es algo un poco simple, pero que tiene su impacto y tiene su repercusión, que es haciendo planes de reforestación. Están reforestando grandes zonas, grandes cantidades de hectáreas en determinadas zonas, que están provocando que la captura del CO2 que ellos emiten pues se mitigue gracias a esa reforestación que ellos están fomentando en distintas zonas del planeta. Bien, yo respaldo todo lo que ha comentado Francisco. Digo, por añadir algo muy brevemente, yo creo que es evidente que el crecimiento económico a un nivel como el de las sociedades modernas es imposible sin consumo de energía y sin generación de residuos. De lo que se trata precisamente, como comentaba Francisco, es de que las empresas conozcan cuáles son sus impactos ambientales y sociales. Algunos pueden ser positivos y otros pueden ser negativos. Esta normativa a la que me he referido antes sucintamente y las últimas recomendaciones, tanto de supervisores como de otras instancias, realmente lo que piden a las entidades es que si hay impactos negativos los identifiquen y los comuniquen. No se trata de únicamente decir lo que se hace bien, sino también de decir lo que se hace mal, sobre todo con la idea de poder trazar planes que permitan reducir esos impactos negativos. Y a esto habría que sumar también, que lo has comentado, la necesidad de invertir en innovación, porque va a ser esa innovación, esa transformación tecnológica la que permita paulatinamente la mejora de los procedimientos y la reducción de los impactos adversos. Por ir un paso más allá y ligar esto con la financiación por parte de los mercados financieros a través de las distintas entidades financieras que participan en ellos, no se trata de... Esto también es un tema que yo creo que genera cierta confusión. No se trata de decir que aquellas empresas que forman parte de sectores especialmente contaminantes no deben recibir financiación. Al contrario, de lo que se trata es de que con esa financiación se pueda facilitar su transición hacia modelos más sostenibles y más verdes. De hecho, si reparamos en algunas de las grandes empresas del sector energético, no daremos nombres, podemos apreciar cómo últimamente prácticamente todas ellas tienen planes muy ambiciosos para reducir su impacto ambiental. Entiendo que el sector financiero tiene que estar ahí para acompañar en esta transición y serán también los propios usuarios y serán los propios mercados los que castiguen
a estas empresas que no lleven a cabo de veras esta transición verde y al final lo van a sufrir en la pérdida de clientes por una parte y también posiblemente en otro tema que genera cierta preocupación porque puede ocurrir de forma rápida con consecuencias que pueden afectar a la estabilidad financiera, como es la aparición de los conocidos como activos varados, es decir, activos de empresas que por estas cuestiones que estamos hablando, cambio de preferencia de los consumidores, pérdida de confianza de los mercados, vean cómo el valor de sus activos disminuyan de una forma dramática y con lo cual generen pérdidas para los inversores en esos mercados y, como digo, esto puede afectar a la estabilidad de los mercados financieros. Por tanto, la idea tiene que ser la de una transición gradual que permita que, en general, la transición verde, la transición hacia lo más sostenible, surta efectos de forma equilibrada y positiva en todas las esferas de nuestras economías y de nuestras sociedades. Muy bien, pues muchas gracias a ambos ponentes por su intervención. Damos por concluida aquí esta tercera sesión del Congreso.